Entonces, mis hermanos, esta es la tercera serie, la tercera predicación de esta serie, y vamos a leer, o voy a leer la palabra de Dios en Efesios 5, del 15 al 18, mis hermanos, y es el pasaje que estaremos estudiando hoy en esta mañana, mis hermanos. Estaremos estudiando este pasaje. Entonces, mis hermanos, quiero leerlo para ustedes, Efesios 5, del 15 al 18. Quiero leerlo para ustedes, mis hermanos, en este pasaje. Dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, quiero que te imagines esta situación. Quizás tú vas a una agencia de autos y adquieres un auto, lo compras el auto, y entonces invitas a tus amigos a tu casa, tienes el auto ya allí, 0 kilómetros, no ha corrido nada ese auto, y entonces les muestras a tus amigos los magníficos acabados que tiene la pintura, les muestras el color, le muestras lo suaves que son los asientos y les dicen: miren, vean lo bueno que es este automóvil que he comprado, tan reluciente. Pero después de que haces esto, tienes que usar el automóvil, y entonces donde quiera que vas, tienes que empujarlo. A veces llegas en un descenso y puedes subirte y descender, pero no te emociona mucho, porque cuando llega la subida tienes que empujar el auto. Y así vas manejando en cada viaje tu auto. Y aunque estás muy orgulloso de tu auto nuevo, pues en cierta forma estás agradecido de eso, pues se está volviendo una carga el auto en lugar de una bendición, porque en vez de llevarte el auto a ti, tú lo tienes que empujar. E imagínate que alguien te dice: oye, quiero mostrarte algo acerca de tu auto. Y entonces le dices: ¿qué me quieres mostrar? Mira, esta llave es la llave del encendido del auto, para que tú lo enciendas. ¿Y qué es eso? Bueno, con esto le puedes dar la vuelta y se va a prender el auto y va a funcionar el motor. Y entonces tú te quedas asombrado y maravillado y dices: ¿por qué nadie me lo dijo antes? ¿Por qué nadie me enseñó esto antes? Quizás pensarías que esto es ridículo y es absurdo, pero déjame decirte, es la misma situación que está viviendo un cristiano que no entiende acerca del Espíritu Santo. Está tratando de vivir su propia vida, y muchos cristianos no han entendido esta verdad. Están tratando de vivir su propia vida con sus propias fuerzas, con sus talentos, con sus capacidades. Están tratando de vivir la vida con sus propias fuerzas, sin acudir al Espíritu Santo en sus propias vidas, que puede hacer que puedan llegar lejos y vivir en plenitud. Así pues, mis hermanos, en esta mañana yo quiero hablarles precisamente acerca de este tema: ¿cómo podemos vivir llenos del Espíritu Santo? Cuando tú no estás siendo lleno del Espíritu Santo, déjame decirte, tu vida se puede volver pesada.
tu lucha contra el pecado, tus luchas, las circunstancias que tú estés enfrentando, todas las cosas se pueden volver muy pesadas. E incluso la vida cristiana se puede volver una carga. Puede volverse una carga en lugar de ser una poderosa bendición para ti. Por esta razón, mis hermanos, tú y yo tenemos que aprender a vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, yo quisiera compartirles básicamente dos cosas. Quiero compartirles dos cosas en esta mañana, hoy, y quiero contestar estas preguntas. En primer lugar, ¿por qué debo vivir lleno del Espíritu? Y son varias razones que quiero darles. Y en segundo lugar, mis hermanos, quiero compartirles qué necesito para ser lleno del Espíritu. Son dos preguntas que quiero darle respuesta hoy en esta mañana, mis hermanos, y espero realmente que después de la predicación tú tomes una decisión de comenzar a vivir lleno del Espíritu Santo continuamente. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, ¿por qué debo vivir lleno del Espíritu? ¿Por qué debo vivir? ¿Por qué tú y yo debemos vivir siendo llenos del Espíritu? En primer lugar, hay una razón muy importante, y es esta. La razón es porque Dios nos lo ha mandado a ti y a mí. Si lo quieres anotar allí en tu hoja, Dios nos ha mandado que vivamos llenos del Espíritu. Y puede haber varias razones, y quiero darles esta, pero esta es muy importante. Primero, mis hermanos, déjame leerte allí Efesios 5:18. ¿Pueden leerlo conmigo, mis hermanos? Dice este pasaje, vamos a leerlo, por favor. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Déjame decirte, este pasaje no es una solicitud. Este pasaje no es una petición. Tampoco es una sugerencia, si tú quieres o no. El pasaje, si lo vemos bien, mis hermanos, es una orden, es un mandato que hay que obedecer. Imagínate, déjame decirte, que alguien viene aquí a esta congregación, a la iglesia, alguien viene a predicar, o yo mismo, mis hermanos, y vengo tambaleándome, vengo despeinado, todo legañoso, mis hermanos, sin arreglarme, sin bañarme, mis hermanos, y vengo caminando hacia el púlpito o hacia este estrado dando traspiés. No faltará alguien que diga: creo que el pastor está enfermo. Y si alguien se acerca y me huele, alguien dirá: no está enfermo, está ebrio. Alguien podría decir eso, mis hermanos. Yo estoy seguro que correría un murmullo, mis hermanos, y ahí se programarían algunas reuniones diciendo: bueno, ¿por qué vino así? Pero déjame decirte, mis hermanos, la misma Biblia que dice: no te embriagues, es decir, no te emborraches, es la misma Biblia que dice que tienes que ser lleno del Espíritu. Déjame decirte, aunque algunos, mis hermanos, no lo consideren así, pero déjame decirte esto. La Biblia enseña que los pecados de omisión, ¿saben cuáles son los pecados de omisión? Los que no haces. Es decir, déjame decirte, no que tú no hagas pecado, es decir, a todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es considerado como pecado. Sabes hacer el bien y no lo haces. Ese es un pecado de omisión. Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, que yo creo o considero que los pecados de omisión son peores que los pecados de comisión. Es decir, es mayor pecado, si le pudiéramos poner grado. Yo entiendo, mis hermanos, yo lo he enseñado así también, y ustedes también lo entienden, todos los pecados son iguales, ¿no? Pero bueno, hay unos que son más graves que otros, ¿verdad? No tenemos un pecadómetro para medir los pecados. Pero, mis hermanos, déjame decirte, si los pudiéramos medir, considero que es mayor pecado no hacer lo que se debe hacer que hacer lo que no se debe hacer, mis hermanos. Entonces, déjame decirte esto. Un hombre lleno del Espíritu es una persona
una persona está llena del Espíritu, no se embriaga, no se emborracha. Sin embargo, alguien podría estar sobrio, no estar borracho, y sin embargo, no estar lleno del Espíritu. ¿Sí me entienden? Es decir, si tú estás lleno del Espíritu, no te emborrachas, pero puedes estar sobrio y sin embargo no estar lleno del Espíritu. ¿Qué es más perjudicial, déjame decirte, para una iglesia, para una congregación? Déjame decirte, son muy perjudiciales para una congregación, para una iglesia, las personas que no están llenas del Espíritu, incluso más que las que se embriagan. Hacen mucho daño en una iglesia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos, mis hermanos, están tratando de hacer la obra de Dios, están tratando de hacer cosas de Dios, de la obra de Dios, tratando de vivir su vida, mis hermanos, la vida nueva, el cristianismo, y están tratando de hacerlo en su propia carne, con sus propias fuerzas. Lo que la Biblia está diciendo en este pasaje, mis hermanos, dice, sed llenos. Hace un momento te dije, no es una sugerencia, esto no es tampoco una solicitud. En realidad lo que está escrito en modo imperativo, es un mandato, es un mandato. Cuando tú, por ejemplo, estás arreglando tu auto, le dices a tu hijo o a alguna persona cercana que está allí presente, le dices, tráeme un desarmador, tráeme unas pinzas, o estás en la cocina y le dices a tu hija o tu hijo o a tu esposo, oye, pásame esa olla, y le das la orden, no le dices, oye, te sugiero que me des la olla porque quiero. No le dices así. Cuando quieres que alguien obedezca, lo haces en este modo, y este es el modo, mis hermanos, que está en este pasaje. Es imperativo, es muy importante que lo hagas. Por eso dice el versículo, sed llenos del Espíritu, porque es una orden, es imperativo, es muy importante que lo hagas. Esto quiere decir que es necesario, y además, déjame decirte, está en tiempo presente. Está en tiempo presente. En el pasaje no está diciendo, mis hermanos, llénense. Fíjate bien, lo que está diciendo es sed llenos, sed llenos. El pasaje tampoco está en forma de pregunta, no está diciendo, ¿has sido lleno alguna vez? ¿Has sido lleno del Espíritu alguna vez? ¿Estás lleno? No. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que es una orden que hay que cumplir, sed llenos. Pero además, este mismo pasaje, mis hermanos, este mismo pasaje, también, mis hermanos, está en un tiempo presente continuo, es decir, debes hacerlo hoy y también de manera continua. Déjame decirte, este pasaje es para todos los creyentes, para todos los cristianos, para pastores, para diáconos, para evangelistas, para el maestro de escuela, para cada hijo y para cada hija de Dios. El mandato de ser llenos, mis hermanos, no es algo que tú y yo ganamos, no es algo que tú y yo logramos. Mis hermanos, este pasaje, déjame decirte, está en tiempo pasivo. Y cuando está en tiempo pasivo, en gramática, mis hermanos, significa que tú y yo no lo logramos, no lo ganamos, no lo obtenemos. En realidad es un regalo de Dios, y es el Espíritu de Dios el que nos llena, y el Señor anhela llenar con su Espíritu a cada creyente. Entonces, una de las tareas a las que deberíamos estar dedicados continuamente es a buscar ser llenos. Perdemos mucho tiempo, mis hermanos, haciendo muchas cosas que están bien y son buenas, pero dejamos esas cosas y las hacemos, y a veces, con bastante frecuencia, dejamos lo importante.
Y esta es una de las cosas importantes para un creyente, para un cristiano, mis hermanos. Entonces, ¿por qué debo vivir lleno del Espíritu? La primera razón es porque Dios nos lo manda. En segundo lugar, mis hermanos, es que tú y yo necesitamos cumplir con obligaciones, necesitamos cumplir con ciertos deberes, mis hermanos. Necesitamos cumplir con ciertos deberes, con ciertas obligaciones. Muchas personas dicen, si tan solo supiera lo que debo hacer, entonces ya lo habría hecho. No, déjame decirte, no, a veces no es así. Porque muchas personas, muchos cristianos saben qué deben hacer, sin embargo, mis hermanos, no tienen el poder para hacerlo. Muchos cristianos saben qué deben hacer, pero no tienen el poder para llevarlo a cabo, para cumplir con esos deberes. Entonces, mis hermanos, déjenme hacerles varias sugerencias de lo que tú y yo, de algunas obligaciones o deberes que tenemos nosotros como creyentes y para los cuales necesitamos el Espíritu Santo. En primer lugar, tú y yo necesitamos ser llenos para adorar bien a Dios. Necesitamos ser llenos para adorar bien a Dios, para tener una vida de adoración plena, rica y abundante. Esto lo necesitamos. Dice el pasaje, mis hermanos, que estamos estudiando, Efesios 5:19. Quiero leérselos, mis hermanos. Dice este pasaje, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí, escribiéndole a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso? El apóstol Pablo le está diciendo, hay que adorar a Dios, hay que adorar, hay que alabar a Dios. Y para hacerlo, mis hermanos, ¿cómo se debe? De una manera que agrade a Dios, porque la adoración no es con respecto a tu estilo, no es como tú deseas hacerlo, es como Dios quiere que se le adore, no es como nosotros deseamos hacerlo. Y entonces, mis hermanos, para adorar y alabar a Dios como a Él le agrada y como Él indica, lo que tú y yo necesitamos es ser llenos del Espíritu. Jesús dijo, mis hermanos, que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre busca que tales adoradores le adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Esto significa que a Dios hay que darle una adoración espiritual. Realmente, ¿has estado en alguna iglesia, quizás aquí o en otra congregación, donde el culto se te ha hecho pesado? ¿Se te ha hecho pesado el culto? ¿Donde se te ha hecho aburrido realmente? Déjame decirte algo. La adoración real no es aburrida, por el contrario, es totalmente vigorizante. Quizás dos personas están en el mismo culto, están en la misma celebración adorando a Dios. Al salir del culto, una sale bendecida, llena de vigor, llena de dinamismo, y la otra sale llena de tedio. La otra persona sale llena de aburrimiento. ¿Por qué? Si las dos personas han estado en el mismo culto. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia, mis hermanos, es que uno ha adorado verdaderamente, realmente adorado, mientras que el otro solo ha pasado el tiempo allí sentado. El Espíritu Santo puede cambiar esto en tu propia vida, en nuestras vidas, haciendo que las horas tediosas o insípidas, mis hermanos, se vuelvan llenas de vigor, de dinamismo y de plenitud al estar en un culto de adoración. Muchas personas, mis hermanos, le dicen, oye, vamos a tener un culto y va a venir un cantante o vamos a tener un grupo, y déjame decirte, los lugares se llenan, pero cuando dicen, vamos a orar, los lugares están vacíos. ¿Por qué? El orar se vuelve tedioso, el orar se vuelve aburrido, el orar, mis hermanos, se vuelve
de manera que no lo puede soportar la persona. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hay una gran necesidad allí de ser lleno del Espíritu. Si tú quieres verdaderamente gozar y disfrutar de lo que es una real adoración, déjame decirte, no importa el instrumento que se toque, no importan los cantos, lo que es verdaderamente importante es que cada uno sea lleno del Espíritu. Y entonces, solo entonces, uno puede gozar de una verdadera y real adoración. Por el contrario, mis hermanos, qué triste es ver un templo lleno de personas vacías, que no están llenas del Espíritu Santo, pero que desean rebosar del Espíritu y no pueden adorar verdaderamente, mis hermanos. Déjame decirte esto, para evitar que tu vida de adoración se convierta en una rutina, para evitar que tu vida de oración se convierta en rutinaria, tu adoración personal a Dios diaria se convierte en una rutina y sea mundana, lo que tú y yo necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, ¿qué otra obligación, mis hermanos, o en qué otro deber de mi vida debo ser lleno del Espíritu? Déjame decirte, en nuestras familias. Si tú quieres realmente ser lleno del Espíritu, necesitas ser lleno del Espíritu para poder ser de bendición para tu propia familia. Muchos batallan con esto, muchos creyentes buenos también están batallando con esto. Tienen allí en sus familias, en sus matrimonios, mis hermanos, y a veces se cansan de la relación. Se cansan de la relación matrimonial, se cansan de la vida familiar, por una razón, porque no están tampoco siendo llenos del Espíritu Santo. Déjenme leerles, mis hermanos, unos versículos de este pasaje, Efesios 5, 21 y 22, y luego el versículo 25, mis hermanos. Dice este pasaje así: someteos unos a otros en el temor de Dios. El versículo 22 agrega: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mis hermanos, estos pasajes son fundamentales para que uno pueda vivir verdaderamente una vida de bendición en familia. A manera de broma, mis hermanos, yo digo, el versículo 22 me gusta mucho, a manera de broma, porque ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo me gusta este versículo? Me gusta mucho. Pero lo que dice el versículo previo, mis hermanos, es importante. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Esto lo he dicho en alguna ocasión. Frecuentemente estos pasajes de la Escritura, muchos pasajes, mis hermanos, los tratamos de aplicar para otras personas. Es decir, nosotros en nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, o nosotros en nuestra relación con nuestros amigos, o nosotros en nuestra relación con las personas que están, mis hermanos, en el trabajo, o compañeros de juego, o etcétera, o vecinos. Sin embargo, mis hermanos, todos los pasajes de la Biblia que hablan acerca de las relaciones primero deben ser aplicados en nuestra familia, en nuestras familias. Lo que está diciendo, mis hermanos, el versículo es que tanto los esposos como las esposas deben someterse unos a otros en el temor del Señor. Hay un sometimiento mutuo. Déjame decirte, estos días que vivimos, mis hermanos, en los que a veces este versículo, déjame decirte, si se dice en un foro de nuestros días, mis hermanos, sería políticamente incorrecto. ¿Por qué?
Porque dice, estás contra la situación de género, estás contra las mujeres. Este pasaje sería políticamente incorrecto. Déjenme decírselo, mis hermanos. ¿Por qué? Algunos dirían, lo que estás haciendo es hacer a la esposa inferior. No, mis hermanos, no es así. Dice el pasaje, mis hermanos, que la esposa debe someterse a su esposo. Por una situación, mis hermanos, una situación de liderazgo. El varón frecuentemente ha dejado esto en su casa, en su hogar. ¿Y a quién le deja la dirección de la casa? ¿A quién le dejan, mis hermanos, los varones, el liderazgo del hogar? A la esposa. Y muchos varones, mis hermanos, por diferentes situaciones, no toman el liderazgo en su casa. Es una cosa de liderazgo nada más, pero déjame decirte, es algo mutuo. Dice, los varones deben someterse en el temor de Dios a sus esposas y las mujeres también, a sus esposos. Lo dice antes, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego agrega el versículo 25, mis hermanos, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose por ella hasta la muerte, amando a pesar de todo, a pesar de los pecados, a pesar de los defectos, a pesar de las fallas. Cristo amó a cada uno de nosotros y nos sigue amando aún todavía. ¿Cómo puede ser una bendición tu hogar si tú no estás dispuesto a someterte y tienes orgullo y soberbia? ¿Cómo puede ser una bendición en un hogar si la verdad es que no se vive esta clase de amor en la familia, en el hogar? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? La verdad, mis hermanos, la única manera en que una familia puede realmente vivir la bendición de estar en familia es aplicando los principios bíblicos. ¿Cómo me puedo someter? Yo, varón, ¿cómo puedo hacer esto? Solo de una manera, viviendo lleno del Espíritu. ¿Cómo puedo amar verdaderamente a mi esposa y a mis hijos para cubrir todas sus necesidades? Déjame decirte esto, alguna vez lo he dicho aquí, mis hermanos, amar es satisfacer necesidades, va más allá de la emoción. Si tú no estás satisfaciendo las necesidades de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos, en realidad no los estás amando. ¿Y cómo puedes amarles verdaderamente para satisfacer todas sus necesidades? Solo siendo lleno del Espíritu. ¿Cómo puedes tú tener una vida de oración en la que le estés pidiendo a Dios, Señor, enséñame a ser la clase de padre que mis hijos necesitan? O enséñame a ser la clase de esposo que mi esposa necesita. O enséñame a ser la clase de esposa que mi esposo necesita y que mis hijos necesitan. ¿Cómo puedes comenzar a orar por eso? Pues tienes que comenzar pidiendo la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Debes comenzar con eso. Si no lo tienes, realmente vas a fallar haciendo esto. Porque si no estás siendo lleno del Espíritu, no vas a someterte. Y si no estás siendo lleno del Espíritu, no vas a amar verdaderamente a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo. Déjame decirte algo. Yo no puedo amar a mi esposa como Jesús me amó a mí. Pero Jesús en mí, bajo la guía del Espíritu Santo, sí puede amar cuando estoy siendo lleno del Espíritu. Por eso, mis hermanos, necesitamos esto en nuestras vidas, ser llenos del Espíritu. Déjenme darles una tercera razón. ¿Por qué necesito ser lleno del Espíritu? Porque lo necesito para mi vida laboral. Gran parte de nuestras vidas, mis hermanos, la pasamos en el trabajo, para que tú y yo podamos
ser buenos trabajadores, íntegros, honestos, responsables. Allí, mis hermanos, donde nosotros estamos trabajando con los talentos y capacidades que Dios nos ha dado. Déjenme leerles un pasaje, mis hermanos. Dice Efesios 6:5, dice este pasaje: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Saben, mis hermanos, lo que esto significa? Que la persona a quien debes obedecer en tu trabajo secular es a tu jefe. Sí. Y tú debes obedecerlo como a Cristo Jesús, como a Jesús. Tú puedes decirle: es que tú no conoces la clase de jefe que yo tengo en el trabajo. No lo conoces, no sabes cómo es. ¿Debo servirle como si Él fuera Jesús, como si fuera Cristo? Pues sí, es lo que dice, ¿no? Como a Cristo. Es lo que dice el pasaje. Y no hay que buscarle muchas vueltas, mis hermanos. Es lo que está diciendo. ¿Saben, mis hermanos? Muchos viven en nuestra actualidad, mis hermanos, solo para sí. Es decir, muchos dirían: yo no voy a dar un paso más si no me lo pagan. No voy a hacer más allá de lo que me toca hacer, ¿no? Yo no voy a servir a esa persona que es mi jefe en el trabajo, no lo haré. ¿Sabes? Tú puedes ser de gran testimonio en el lugar donde tú estés trabajando si permites que tu vida sea llena del Espíritu. ¿Por qué? Porque las personas no estarán viendo tu persona, estarán viendo a Jesús a través de ti, viviendo lleno del Espíritu. ¿Sabes? En cierta ocasión, mi papá, que falleció ya hace años, mis hermanos, él trabajaba en varias obras en construcción y él tenía, mis hermanos, un grupo de estudio bíblico con personas, con trabajadores, con albañiles. Y entonces él iba a la obra, a esa obra, mis hermanos, cada un día determinado de la semana, y en esa obra, mis hermanos, en lugar de ocupar la hora que les daban de comer de 1 a 2, la ocupaban ese día para tener un estudio bíblico y orar. Después de un tiempo, mis hermanos, y que algunos otros albañiles se fueron agregando y se hizo un grupo allí, uno de los arquitectos le dijo a mi papá: oiga, señor Castel, ¿no podrías tener otros grupos así en otras obras que yo tengo en otros lugares? Y mi papá le dijo: ¿por qué? Porque es que estos hombres que vienen y al estudio bíblico se comportan de manera diferente, distinta, trabajan bien, no se meten en problemas, no se meten en líos, hacen las cosas. ¿Sabes el cambio que daría nuestra sociedad? Déjame decirte, tú y yo necesitamos esto. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para soportar presiones, para poder amar, para poder ser amables, honestos, íntegros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Y la necesitamos en nuestros trabajos. También, mis hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu en nuestras luchas diarias. Tú tienes luchas diarias, yo también, todos tenemos circunstancias difíciles que a veces, mis hermanos, quisiéramos escapar. Tenemos luchas y luchamos a veces contra el pecado, estamos luchando contra tentaciones, estamos luchando contra nuestros propios deseos malos, dice la Biblia, mis hermanos. Luchamos con esto. Luchamos contra pensamientos, mis hermanos, y estamos siendo bombardeados a cada momento de nuestras vidas por la televisión, la radio, revistas y muchas otras cosas más, pláticas. Muchas cosas, mis hermanos,
para no hacer, mis hermanos, lo que debemos hacer como creyentes. Y luchamos para no caer en pecado, luchamos, mis hermanos, constantemente contra tentación. Déjenme decirles lo que dice la Biblia, Efesios 6:12, mis hermanos, ¿lo podemos leer juntos? Vamos a leerlo, mis hermanos, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben, mis hermanos? Estamos en una batalla, y esta batalla es una guerra espiritual. Como dice el pasaje, no estamos luchando contra otras personas, sino lo que está detrás de la persona. Estamos luchando contra lo que está detrás, mis hermanos. Déjame decirte, tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo no es tu esposa, no es tu jefe, no es esa persona que te molesta. Él no es tu enemigo, ese no. Nuestro enemigo, mis hermanos, es el maligno. Y déjame decirte, esta guerra que estamos tú y yo batallando es una guerra espiritual. Y a menos que estés lleno del Espíritu, déjame decirte, vas a perder. ¿Por qué muchas personas, y quizás puede ser tu experiencia, estás luchando con un pecado y le dices, si vas con el Señor, perdóname por este pecado, perdóname por esta falla, por esta falta? Pero después, al poco tiempo, vuelves a caer en ese pecado, en esa falla. Quizás es un hábito, es una conducta, o son palabras que tú dices y no puedes controlar tu boca, o es algo que te está envenenando a ti y no lo puedes dejar. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué vuelves a caer y vuelves y otra vez vuelves a caer? Porque no eres lleno del Espíritu. Y siempre en esta batalla, en esta guerra espiritual, vas a perder. Saben, mis hermanos, el maligno se burla de nuestras buenas intenciones. Tú tienes las mejores intenciones, pero el maligno se burla de nuestras intenciones, se burla de nuestros planes. Y mis hermanos, pero verdaderamente el maligno teme al Espíritu de Dios en un cristiano santo. Así que, para la lucha diaria, para no caer en pecado, en tentación, tú necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. Porque si lo haces en tus propias fuerzas, vas a perder. Necesitas ser lleno del Espíritu. Por otro lado, mis hermanos, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder dar testimonio fiel, para poder dar testimonio de Cristo Jesús. Próximo domingo, mis hermanos, espero que podamos tener personas invitadas nuevas, que podamos compartirles de Cristo Jesús. Y tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder dar testimonio de Cristo Jesús. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Fíjense bien, mis hermanos, en Efesios 6, 18 al 19, el apóstol Pablo está pidiendo oración. Y dice allí el pasaje, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y agrega, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, continuamente y súplica por todos los santos. Y dice, y por mí también oren, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es este misterio del Evangelio? Cuando vean esta palabra en la Biblia, mis hermanos, misterio, lo que habla es algo oculto, pero que se puede conocer, que se puede revelar. No es algo que queda oculto para siempre, es algo que se puede revelar. Y lo que está hablando el apóstol Pablo dice que puede hablar con denuedo el misterio del Evangelio. Dice, es aquello que estaba oculto pero que puede ser revelado y la persona lo puede conocer. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, oren, oren y oren también por mí. ¿Saben, mis hermanos? El apóstol Pablo
Era una persona lista, era inteligente, mis hermanos, de una gran cultura, pero también sabía, mis hermanos, como predicador que era, que a menos que el Espíritu Santo le llenara y descendiera, todo era en vano. Todo era en vano. Así pues, mis hermanos, tú y yo necesitamos orar. Necesitamos orar verdaderamente para que podamos dar testimonio de Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos? Tenemos estos deberes. Tenemos estos deberes. Necesitamos adorar y que nuestras familias sean de bendición. Y necesitamos también, mis hermanos, en nuestra vida laboral y en las luchas. Y para dar testimonio de Cristo, para todo esto necesitamos ser llenos del Espíritu. Pero hay una última razón que les quiero decir, mis hermanos. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu? Para aprovechar bien las oportunidades. Saben, mis hermanos, en este tiempo que vemos o que vivimos, muchas personas, mis hermanos, buscan coaching. ¿Qué es coaching? Mis hermanos, es una palabra que se ha dado en los últimos años. Mis hermanos, las personas necesitan asesoría para muchas cosas. Para muchas cosas. Y saben, una de las cosas, mis hermanos, que necesita aprender las personas es aprovechar bien el tiempo. En esta ciudad, mis hermanos, ustedes y yo necesitamos aprender a aprovechar el tiempo. Porque los recorridos, a pesar de no ser muy largos, ¿saben cuánto hay de aquí, de esta colonia al centro de la ciudad, al Zócalo? Tan solo 15 kilómetros, no más, no es tan lejos. Pero ¿cuánto hacemos en auto? A veces hacemos hasta 2 horas o en el metro, mis hermanos. Y algo que tenemos que aprender ustedes y yo es aprovechar el tiempo y aprovechar las oportunidades. Efesios 5, 15 y 16 dice allí, mis hermanos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabes lo que se necesita mucho en estos días hoy? Alguno dirá, bueno, pues que haya una economía estable. Alguno otro dirá que haya gasolina en las gasolineras, eso es lo que necesitamos. O que no haya corrupción. Pero ¿saben lo que más necesita nuestro mundo? Cristianos llenos del Espíritu. Cristianos llenos del Espíritu. Mis hermanos, esto es lo que necesitamos, que vivan cristianos llenos del Espíritu, que vivan con sabiduría, aprovechando cada oportunidad para ser de bendición en donde estén. Cristianos llenos del Espíritu, que vivan con sabiduría, no como necios, que vivan con sabiduría para que puedan ser de bendición en el sitio donde estén. Mis hermanos, esto es lo que necesita nuestro tiempo, es lo que necesita nuestra sociedad, mis hermanos. Realmente esto es lo que se necesita. Entonces, mis hermanos, he querido dar respuesta a esta primera pregunta. ¿Por qué debo ser lleno del Espíritu? Quizás haya más razones, mis hermanos, pero son algunas. Pero quiero comentar la segunda pregunta. Quiero ser breve, mis hermanos. Esta pregunta, quiero contestarla hoy, mis hermanos. ¿Qué necesito para ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Déjame decirte en primer lugar que tú y yo no tenemos que convencer a Dios para que nos llene de su Espíritu. No, porque Dios mismo nos lo manda. No es como mis hermanos cuando somos niños y vamos con nuestro papá: oye papá, ¿me das $1, me das 10 pesos? Y lo estamos tratando de convencer, ¿no es así? ¿Para qué lo quieres? Nos pregunta: es que quiero comprar esto, quiero comprar aquello, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y tratamos de convencerlo. No es así, mis hermanos, con Dios. Dios nos ordena ser llenos del Espíritu y no tenemos que convencerlo, no tenemos que persuadirlo, mis hermanos.
Lo que tú y yo tenemos que entender, mis hermanos, es que Él nos permita a ti y a mí ser llenos del Espíritu. Dios quiere llenarlos. Dios, mis hermanos, anhela que tú y yo vivamos con poder y victoria. Y para eso, mis hermanos, Dios quiere llenarnos con su Espíritu, pero la cosa aquí, el asunto, es que tú y yo le permitamos que nos llene con su Espíritu. Entonces quiero compartirles tres cosas, mis hermanos. Estas tres cosas, las palabras empiezan con C. Estuve buscándolas a propósito, mis hermanos, para que nos podamos acordar. Todas las palabras aquí empiezan con C. ¿Qué es lo que necesitamos, mis hermanos? En primer lugar, y déjame decirte, no son pasos, y no quiero darte una receta, porque con el Espíritu Santo no hay recetas, sino más bien son actitudes de vida que tú y yo debemos tener. Son actitudes de vida que debemos tener. La primera actitud, mis hermanos, es esta: un compromiso completo. Compromiso completo, espero que te lo aprendas. Son palabras que empiezan con C. Necesitamos tú y yo rendirnos ante nuestro Señor completamente, completamente. Mis hermanos, déjame decirte, tú y yo necesitamos hacerlo, rendirnos. ¿Saben, mis hermanos? Cuando acabó la guerra de independencia en nuestro país, mis hermanos, uno diría, bueno, todos los españoles ya se fueron. No, déjame decirte, muchos de ellos quedaron, una guarnición, un batallón de españoles en la isla de San Juan de Ulúa, allí enfrente de Veracruz. Y allí, mis hermanos, desde un cañón estaban aventando balas, mis hermanos, continuamente hacia Veracruz. Lo hacían continuamente, allí estaban. Ya, mis hermanos, había terminado la guerra, pero ellos no se rendían. Estaban allí todavía. ¿Saben? Leí un libro, mis hermanos, que se llama Los últimos soldados del emperador. Habla este libro, mis hermanos, y también hay una serie de programas acerca de esto en televisión, y es un libro acerca de la vida de una persona o de tres personas, mis hermanos, que al perder Japón la guerra, ellos se escondieron en la selva. ¿Y por qué se escondieron en la selva, mis hermanos? En diferentes islas del Pacífico. Allí había varias personas, pero este libro habla en particular de tres. Estaban escondidos, mis hermanos, porque no querían entregar sus armas. Habían jurado fidelidad a su emperador, al emperador japonés. Y entonces, mis hermanos, a pesar de que habían perdido y ellos se metieron a la selva, estuvieron allí por más de 17 años. La guerra había terminado y ellos no sabían más noticias. Lo único, mis hermanos, era que no querían rendirse. No querían rendirse. Y no querían que el enemigo les atrapara. Hasta que, mis hermanos, finalmente les atraparon y les dieron la noticia: la guerra terminó hace 20 años, hace 17 años terminó. Entonces los llevaron en avión a Japón, los recibieron como héroes, ¿sí? Y el libro se llama así: El último soldado del emperador, o Los últimos soldados del emperador. Es una historia de fidelidad a su emperador, pero también habla acerca de la rendición. No querían rendirse. Es como los españoles que les comenté hace un momento. ¿Saben? Para el cristiano no debe ser así, pero a veces es. Mis hermanos, a veces tú y yo no queremos rendirnos a lo que Dios pide de nosotros. Su voluntad, sus mandatos. Y más bien parece que estamos batallando. Cuando vemos la Biblia, mis hermanos, y vemos esto no es para mí, vemos otro pasaje, a este sí, pero vemos otro y no me gusta este. Y estamos batallando en nuestro interior, batallando y batallando. Saben, mis hermanos, los mandamientos que Dios ha dado en su palabra son para nuestra bendición. Muchos, todos los mandatos. Y para evitar que tú y yo tengamos problemas. Pero, mis hermanos, la verdad es que batallamos y batallamos. Y no damos nuestro brazo a torcer.
porque no nos rendimos y no le decimos al Señor: Señor, aquí estoy, me entrego completamente a ti. Y a veces, por no tener esta actitud, mis hermanos, no somos llenos del Espíritu. Pero déjame decirte algo más. Como no nos rendimos al Señor, entonces caemos vez tras vez en pecado. Y batallamos y luchamos. Porque queremos tener el control. Y no queremos dárselo al Señor. Y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Y estamos así, mis hermanos. ¿Sabes? Muchas veces no queremos tener un compromiso completo con el Señor, mis hermanos. Es así. No queremos. Pero déjame decirte algo. Y es muy importante. Quizás te olvides de todo lo que yo he dicho aquí, de todo lo que he dicho en la predicación, pero espero que no te olvides de esto. Déjame decirte esto. Si tú no matas al pecado en tu vida, el pecado te matará a ti. Déjame repetírtelo, y espero que no se te olvide. Si tú no matas al pecado en tu vida, el pecado acabará matándote a ti. Déjenme leerles un pasaje. Romanos 8:13 dice allí: porque si vives o vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú no matas al pecado en tu vida, si tú no lo haces, el pecado acabará matándote. Es lo que dice el pasaje. Si vives en la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Cómo puedes matar al pecado en tu vida? Tienes primero que tener un compromiso completo con Cristo Jesús. Rendirte. Un compromiso completo con Él. Y déjame decirte, si tú haces esto, dice el pasaje, mis hermanos, la manera de hacer morir las obras de la carne, es por medio del Espíritu. Porque es el Espíritu que hace morir las obras de la carne. Es el Espíritu el que hace morir las obras de pecado en nuestras vidas. Así pues, si tú no matas al pecado en tu vida, el pecado acabará matándote. Se trata de tener esta actitud, un compromiso total, pleno, completo con Cristo Jesús, hasta las últimas consecuencias. Segundo lugar, mis hermanos, se necesita un control continuo. Control continuo. Se necesita esto, mis hermanos, control continuo. Muchas veces la gente y creyentes hacen compromiso con el Señor para ser llenos del Espíritu. Sí, Señor, voy a hacerlo, pero déjame decirte, fallan en entender esto. Efesios 5:18, mis hermanos, dice: no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Noten este contraste, mis hermanos. Este versículo lo ocupamos hace un momento, pero quiero hablarles acerca de esto también. Noten un contraste, dice: no te embriagues, por un lado, y por otro lado dice: sed llenos. ¿Por qué Jesús dijo: no te embriagues con vino? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué no dijo Jesús: no robes? ¿O por qué Jesús no dijo: no cometas adulterio? ¿O por qué Jesús no dijo allí: no digas mentiras? Antes bien debes ser lleno del Espíritu. O no cometas adulterio, antes bien debes ser lleno del Espíritu. ¿Por qué Jesús no dijo esto, mis hermanos? O el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un contraste. Ser lleno del Espíritu contrasta con la embriaguez. Pero el apóstol Pablo no solo está hablando de un contraste, también de una comparación. ¿Por qué? Porque estar ebrio, mis hermanos, en un sentido figurado equivale a estar lleno del Espíritu. Déjenme decirles,
Cuando una persona está borracha, déjame decirte, está bajo el dominio de otra influencia. ¿No es así? Cuando una persona está ebria, está borracha. Por consiguiente, una persona borracha, mis hermanos, en su discurso, su manera de pensar, su caminar, todo cambia. La manera de hablar. Cuando una persona por lo general es tímida, y le dan a tomar unas copas, ¿qué pasa? Comienza a hablar y a decir muchas cosas, ya no es tímido, ¿no? Está bajo la influencia de otras cosas, está bajo la influencia, mis hermanos, de otras cosas. ¿Saben? Un hombre borracho hasta puede regalar sus posesiones, dice, te lo regalo, te puedes hacer muchas cosas. Déjame decirte, cuando un hombre está ebrio, está dominado por otra influencia. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, por comparación, no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu. ¿Para qué? Permitan que el Espíritu de Dios venga y controle su caminar, su hablar, su lenguaje, sus hábitos de pensamiento, todo. Por eso deben ser llenos del Espíritu, para que estén bajo la influencia mía. Piensen un poco más, mis hermanos. ¿Cómo se emborracha una persona? ¿Cómo lo hace? No los oigo, ¿no lo saben? ¿Mandé? Bebiendo, ¿no? Así, ¿no? Una persona se emborracha, ¿qué? Bebiendo. ¿Y cómo se mantiene ebria? Pues tiene que seguir bebiendo, ¿no? ¿Sí? Así son las personas que tienen este problema. Bueno, de igual manera, mis hermanos, déjame decirte, no es suficiente ser lleno del Espíritu Santo de Dios un día. Tú tienes que seguir llenándote con el Espíritu Santo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo deberíamos estar siendo llenos del Espíritu Santo de Dios todos los días y darle el control de nuestro caminar, nuestro lenguaje, nuestra conducta, todo. Por eso, mis hermanos, las palabras es un control continuo, todos los días. Y esta es la actitud que tú y yo debemos tener, todos los días. Que mi boca esté llena del Espíritu Santo, mis hábitos, mi conducta, todo. Y esto debe ser así, mis hermanos. Déjenme decirles el tercer requisito, y es una tercera actitud. La tercera actitud es esta, es clamor consciente. Son tres cosas que comienzan con C: compromiso completo, segundo, control continuo, tercero, clamor consciente. Ser lleno, mis hermanos, implica las dos cosas anteriores que les dije, pero también un clamor consciente. ¿Qué quiere decir? Clama, ora. Déjame decirte, aquí este asunto de la llenura del Espíritu Santo es asunto de llenura, no de sentimientos. Por fe, tú tienes que orar y decir, Señor, lléname. Y por fe debes decirle al Señor, toma el control de mi vida, Señor. Una vez que tú hagas un compromiso completo con el Señor y hayas entregado por completo cada área de tu vida, entonces tú debes clamar, debes doblar tus rodillas y comenzarle a pedir al Señor que te llene con su Espíritu. Es un clamor consciente. Es como el Señor Jesús decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y a dónde podrás ir para que sean satisfechas tus necesidades? ¿Dónde podrás ir para que sea calmada tu atribulado corazón? ¿Dónde podrás acudir para que los pedazos rotos de tu vida puedan ser compuestos verdaderamente? Tienes que ir a orar, clamar a Dios. Suponte que estás en un desierto, muriéndote de sed.
y alguien te ofrece un vaso de agua fría y fresca. Te la da y te dice, toma, bebe. Y tú piensas, si estoy en un desierto, estoy sediento, necesito esa agua, pero te quedas sin beberla. ¿Saben? Muchos cristianos fallan en esto. Sienten la necesidad, saben que están sedientos y fallan en apropiarse de lo que el Señor les pide en oración. ¿Sabes? El Señor está dispuesto a hacer esto en tu vida. Déjenme leerles un pasaje, Lucas 11, del 9 al 13, dice, Jesús está hablando aquí, yo les digo, dice el Señor Jesús, pidan y se les va a dar, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿cómo dicen mis hermanos? Y el que busca y el que llama, fíjense bien, son promesas del Señor Jesús, pero hay que orar. Y luego agrega, mis hermanos, en ese mismo versículo 11, pone un ejemplo. Todo este capítulo 11 de Lucas, el Señor Jesús está hablando de la oración y está poniendo un ejemplo aquí el Señor Jesús. Dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿puedes leer conmigo lo que dice a continuación? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabes lo que necesitas? Es orar, doblar tus rodillas con un clamor consciente. Por fe, en oración, debes clamar para que Dios te ayude a vivir una vida llena del Espíritu. La verdad es que debemos orar para que tú y yo podamos ser llenos del Espíritu. Y te he dicho aquí tres actitudes de vida. Es un compromiso completo. En segundo lugar, un control continuo. Y en tercer lugar, un clamor consciente. Son tres cosas. Pero déjame terminar con algo. Si tú quieres realmente ser lleno del Espíritu, tienes que hacer esto. Tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Tienes que mirar a Jesús, quien murió por ti. Tienes que mirar a Jesús, quien perdonó tus pecados. Tienes que mirar a Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que hacer esto. No quieras ser lleno del Espíritu si no miras primero a Jesús. Primero hay que mirarlo a Él. Hay que mirar a Jesús. Y ya eres cristiano, pues tienes que seguir mirando a Cristo Jesús, para que siendo lleno del Espíritu, la vida de Cristo Jesús se exprese en ti y a través de ti. Y el mundo pueda ver no solo tu persona, sino pueda ver a Jesucristo en tu propia vida. Tienes que mirar a Jesús. Dice la Escritura, mis hermanos, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad, debemos entender esto verdaderamente. Tú y yo fallamos, nos equivocamos, tú y yo pecamos. Y quien puede limpiar todas nuestras vidas de todo pecado es Jesús. Por eso tienes que mirar a Jesús. ¿Tienes un problema de hábitos? ¿De conducta? ¿Tienes un problema de tu boca? ¿Tienes un problema de relaciones? ¿Tienes un problema de esta situación? Tienes que mirar a Jesús para que después puedas ser lleno del Espíritu. Quizás eres cristiano y ni siquiera te relacionas con Cristo. Y olvidas la Escritura, la palabra de Dios, y no oras, y no estás en contacto continuo con el Señor Jesucristo. Quizás eres cristiano solo de nombre. Dices que eres cristiano, pero un cristiano es un verdadero seguidor de Cristo que lo busca. Por eso te pido que mires a Jesús, para que puedas ser lleno del Espíritu. No podrás ser lleno del Espíritu si tú apartas tu mirada de Jesucristo. Mira a Jesús, míralo.
¿Sabes? Dice la Biblia lo siguiente allí en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y si tú tienes necesidad de esto y te das cuenta, lo que tienes que es mirar a Jesús. Tienes que doblar tus rodillas y tienes que hacer un compromiso con Él. Tienes que pedirle que controle tu vida y tienes que comenzar a clamar y orar: Señor, perdóname de mis faltas, perdóname mis pecados, quiero que seas el Señor de mi vida. Tienes que mirar a Jesús. Así pues, si tú no has hecho esto con Jesús, míralo, para que lo puedas recibir en tu corazón. Y todas esas cosas que hay en tu vida puedan ser cambiadas. Pero si ya eres creyente, de todas maneras tienes que seguir mirando a Jesucristo. Porque solo mirando a Jesucristo puedes ser lleno del Espíritu Santo. Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. La verdad es que Dios nos manda a ser llenos de Espíritu. Y tú y yo tenemos que buscar ser llenos del Espíritu. Y esta es nuestra más grande necesidad, ser llenos del Espíritu. Porque solo así podremos darle a Él, a Dios y a Cristo, toda la honra y toda la gloria. Necesitamos vivir de esta manera, mis hermanos. La verdad, Dios espera que tú y yo vivamos de esta manera, mis hermanos, porque así lo dice su palabra. ¿Viviremos así? ¿Sabes? Es la decisión que tú tienes que tomar hoy. Es la decisión que tienes, la elección que tienes que tomar. Realmente espero que esta decisión sea una decisión positiva. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad, tu fidelidad, tu cuidado y tu amor. Gracias porque en tu palabra tú nos muestras que debemos buscar ser llenos del Espíritu. Y esta es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad, mi Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder adorarte de una manera real y verdadera. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu, mi Señor. Necesitamos esto para poder matar al pecado en nuestras vidas. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder ser buenos siervos en tus manos. Necesitamos ser llenos del Espíritu para poder ser de bendición en cualquier lugar, con nuestra familia o con cualquier persona con la que nos relacionemos. Necesitamos ser llenos del Espíritu para tener, Señor, tu mente en nuestra mente. Y para que Cristo pueda ser expresado en nosotros y a través de nosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu para que las personas crean y podamos dar un testimonio poderoso de la verdad que existe en Cristo Jesús. Señor, te pido hoy que tú nos llenes con tu Espíritu. Si alguien aquí lo necesita, mi Señor, llena con tu Espíritu en fe. Y por fe te estamos pidiendo esto. Padre Celestial, llena con tu Espíritu. Por favor, Padre bendito, llena esta iglesia, llena a cada congregante, a cada varón y a cada mujer, a cada joven y adolescente. Llénanos con tu Espíritu, mi Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Permite, Padre Celestial, que podamos hacer un compromiso completo, entregándonos, rindiéndonos completamente a ti, sin reserva una. Padre Celestial, también, mi Señor, nosotros queremos decirte que te damos todo el control y de manera continua en nuestras vidas. Nada queremos quedarnos. Queremos darte todo control de nuestras vidas. Y Señor, por eso estamos clamando hoy, estamos orando. Y seguiremos orando para que día tras día tú nos llenes de tu Espíritu. Por favor, hazlo. Y mi Señor, cada día queremos mirar a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, mi Señor. Por favor, que nuestra mirada esté bien puesta en la meta, en Cristo Jesús. Que nuestra mirada no se aparte de Jesucristo.
Ayúdanos en esto, mi Dios, que no nos olvidemos de ello, que nuestra mente, mi Señor, no esté agobiada y ocupada por otras cosas, sino porque nosotros mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Llena a mis hermanos con tu Espíritu, llena esta iglesia y cambia lo que tengas que cambiar, mi Señor, en cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Cambia lo que tengas que cambiar, transforma lo que tengas que transformar, mi Señor. Llénanos con tu Espíritu, te lo pido en Cristo. Y gracias te doy, Señor, porque nos escuchas y nos oyes. Gracias. Amén.